Hay seres que trabajan en silencio por un sueño en común, que se sacrifican por un interés superior. Hay en el mundo un pequeño insecto que alimenta la naturaleza y todos sus seres desde el principio de los tiempos. Es sinónimo de vida y motor del mundo. Su nombre es abeja. Este reportaje es un viaje en la península de Yucatán, entre los estados de Campeche y Quintana Roo, donde la abeja melipona floreció durante siglos, contribuyendo al esplendor de la cultura maya. En las Américas existe una gran diversidad de especies de abejas. Entre ellas se encuentran las abejas sin aguijón. Las abejas sin aguijón tienen diversas familias y pertenecen a diversos géneros. Los mayas conocían la diversidad de especies de abejas que están en la península de Yucatán y tuvieron preferencia para domesticar, criar y manejar la abeja colecap, que es la abeja sin aguijón Melipona becky. Esta abeja se tiene en registros arqueológicos en la península de Yucatán y Guatemala. 300 años antes de la llegada de los españoles, los mayas ya criaban y manejaban a esta abeja. La colmena se divide en tres partes. Una, primero que está la reina, que es la que se encarga de llenar estas cámaras de cría. Por otro lado, encontramos a los zánganos y la otra serían las ovejas obreras, que son las que salen y entran pues a buscar el néctar y polen para alimentar la colmena, ¿no? Siempre vamos a ver en la parte de la entrada el guardián, que es una abeja que siempre va a estar a la defensiva, es la que va a cuidar la entrada y salida de las obreras, ¿no? ¿Esto por qué? Porque si llega a entrar algún insecto que no pertenece a la colmena, pues esta se enfrenta, ¿no? Defiende la colmena. Este es un jobón, aproximadamente mide entre 55 y 60 centímetros. Su diámetro, encontramos jobones de 30 a 40, ¿sí? Entonces, si observamos, tiene una entrada, que es la que puedes observar aquí. Entonces, aquí en el centro de este jobón, en el centro, siempre vamos a encontrar lo que es la cámara de cría. Y a las laterales lleva una tapa. Y en esta parte de aquí vamos a encontrar los potes de miel con los potes de polen, así igual de este otro lado. Por eso al productor se le facilita para hacer la cosecha. Bueno, si hablar de cosecha de esta abeja melipona, al año se hacen 2 cosechas. Y culturalmente los mayas siempre la hacen en luna llena. La primera fecha de cosecha se da entre marzo, a fines de marzo, la última o primera semana de mayo. Una segunda cosecha que hacen, la hacen precisamente en esta época, ¿no? Entre la última semana de octubre, la primera semana de noviembre. Hacer la transferencia del jobón a una caja racional, esto va a permitir y facilitar el manejo de la cría de la melipona para estos productores. Aquí podemos observar cómo las abejas están construyendo los paneles de cría como los potes de miel y polen. En esta actividad de los productores de la producción de miel, algo importante que hay que resaltar. Ellos tienen ceremonias especiales
para la cosecha de la miel. Hacen su sacá en ofrecimiento al dios Maya para que les permita tener una buena producción y además para que los proteja contra algunos males. Está presente la miel en muchos de sus rituales, tanto de forma natural como producto miel específico o como producto de sus derivados, como endulcorante de algunas de sus bebidas tradicionales y de bebidas incluso alcohólicas, en las cuales usan en las celebraciones. Asimismo, constituye el cultivo de la miel un elemento que unifica a las comunidades mayas en términos de este esquema de don. En el esquema del don, la abeja como producto sociocultural sirve como un producto de intercambio entre las comunidades que refuerza los lazos comunitarios. La cría de Colecap o Melipona becky está en riesgo de desaparecer. Estimamos por nuestro conocimiento del territorio campechano que existen alrededor de 100 meliponicultores en todo el estado de Campeche. Nuestro estudio, que se ha enfocado en la reserva de la biosfera de los petenes, hemos identificado un tercio de esos productores, alrededor de 30 meliponicultores de Melipona becky tenemos en esta reserva de la biosfera. Entonces es una especie que está en peligro de desaparecer debido a múltiples factores ambientales, factores sociales, factores económicos y también factores de la cultura están influyendo en que esta abeja tienda a desaparecer. Por eso es nuestra preocupación trabajar para la conservación y el fortalecimiento de la actividad. Los viajes son experiencias que permanecen en nuestra memoria y nos enseñan a comprender un poco mejor cómo funciona el mundo. A veces son sorpresas amargas. En un solo momento volvemos a la dura realidad de nuestros tiempos. Nuestro viaje a la reserva de los petenes, protegida por las leyes ambientales federales, comienza con la evidencia de un entorno que se está deteriorando, gracias al uso indebido hecho por el hombre. Entre el azul del cielo y el maravilloso verde de la alfombra de la selva, las pilas grises de carbón humeante rompen la armonía de la naturaleza y amenazan los seres que pueblan este paraíso. La abeja melipona llora ante la ignorancia del ser humano. El señor es mi tío, se llama Martiniano Uchin Canul, tiene 94 años y es originario del pueblo de Tancuché. Haipe año anakeka te shweya
Señor. Él dice de que las abejas, ellos empezaron con su difunto papá, cuando se sacó la convocatoria que el pueblo de San Mateo está vendiendo el apiario, su apiario el dueño. Entonces, como ellos tenían el dinero, pues su papá fue y compró 10 jobones. Y de esos 10 jobones que fueron aprendiendo a trabajarlo, y cada vez que castraban anidaban 2 o 3. Y de ahí se fueron pues creando más jobones, iban a buscar los jobones hasta en el monte, a buscar lo que es el yashnik, para que le duren los jobones. Tiene un significado mucho para mí en lo personal. En primera es de que estas abejitas son un amor, lo puedes manejar a disposición, se prestan. En segundo lugar, porque ha sido una herencia de la familia de nuestros ancestros. No toda persona puede mantener una herencia durante 100 años. Y entonces, pues ese es lo más valioso que hay. Una herencia que sabes distribuir. Cada 6 meses sabes que te va a dar algo, pero es seguro y que te lo va a dar. Y ayudas a otras personas a través de ese poquito. Vienen y te dicen, ¿sí me vendes un poquito de miel? Cuando saben que sí hay, saben qué tiempo hay. Nosotros llevamos 8 años ahorita en la tecnificación de estas abejas. Y ahí nos dimos cuenta que la facilidad de manejo que tenemos en las cajas, así como la mayor limpieza en el manejo en las cajas, porque aquí la cosecha lo hacemos con jeringa. En cambio, en los jobones nosotros rompemos las crías, no le aprovechamos el polen. Esta caja lo tenemos con un alza, porque conforme vaya creciendo la colonia de las abejas, también las podemos dividir fácilmente que a la de los jobones. A comparación de los jobones, ahí se satura. Cosechamos una vez al año, pero ahorita tenemos 5 años que no estamos cosechando. Más estamos metidos en la multiplicación de estas abejas en las divisiones para tener más colonias. La diferencia de las abejas meliponas es que están al 100% indefensas. Otra de las diferencias que tienen las abejas meliponas es la producción, la cantidad de miel, que no es lo mismo que el lápiz. Que una caja o un jobón te produce al año mínimo 1 litro de miel. A diferencia del lápiz que te produce una cama de cría o una colonia de 35 a 25 kilos de miel acá en esta zona donde nosotros estamos. A diferencia de otros estados donde puede producir más independientemente del clima. Otra de las diferencias de las abejas meliponas es que esta es la cantidad, que una colonia de abejas son casi como unas 60-50 mil abejas de cada colonia de apis. Lo que la diferencia de las abejas meliponas son arriba de 1,800 abejitas. Pues lo más importante que me di cuenta en esas abejas es de que más que nada cuando nosotros empezamos a trabajar con Jorge, y de tanta tala de árboles que había se perdían las abejas, y de hecho no sabía, en realidad yo en lo particular no sabía cuánto es lo que vale una colonia de abejas, además de los productos extras que sale en esta miel, en los que producen estas abejas. Y pues vaya que pues ahorita estamos más en el tipo y además que estas
Son las únicas abejas que son indefensas, que son, más que nada, son originales acá de la región. Martina Tamayek. María Bartola Coyecantu. Rodrigo Nalek. María Lady Changuchín. Tránsito Canul Coye. Magdalena Potuchi. Como 8 años con mi abuelo, está ayudando a sacar su miel. Así nosotros tenemos de 10 años. Tiene 30 años. Pues la melipona desde mi abuelo. Ya después de mi abuelo pasó a mi papá. Ahorita ya tiene más de 40 años que estoy viendo ahorita. Como 40 años. Aquí ahorita hay 34. De antes hay 36 cuando lo trajeron aquí. 27. Ahorita hay 70 jobones. Antes tenía yo 26. Ahorita creo que nomás me queda como 21. Sí. Es que pues me dio de malas, ¿no? Me enfermé y vendí algunos. Sí. Como casi 15 litros de miel. Pues la vez pasada cosechamos como unos 3 litros. Pero yo pienso que es poco porque son muchos. A veces saco 20. Sacamos hasta 30, lo poco 20 litros nada más. Sacamos polen, sacamos el propóleo, hacemos propóleo para vender. La última vez cuando castré, cuando coseché como unos 20, 25 litros. No litros, kilos, sí. Sí, porque un litro trae 1,5 kilos. Tulum, ciudad antigua y puerto maya, celebra a la abeja melipona como una divinidad, con una escultura justo encima del arco del templo del dios descendente, ser superior que es origen y guardián de la selva. El centro turístico de clase mundial en Tulum redescubrió la abeja melipona gracias a un apicultor francés, que incluyó el turismo y la conservación del medio ambiente en un solo proyecto. Soy Stefan Palmieri, presidente de la Fundación Melipona Maya. La fundación nació en 2010 con la preocupación que las abejas melipona estaban desapareciendo. Yo vivo desde 13 años aquí, vengo de Francia, hice este pequeño hotel que se llama Don Diego de la Selva, pero también trabajando con el turismo. Mi otra pasión son las abejas. Entonces encontré que había esta dificultad con las abejas y aquí tenemos en el hotel un gran jardín. Entonces la idea es también de aprovechar y ahorita tenemos aquí un meliponario de reproducción de colmena. No nos dedicamos a producir miel, nos dedicamos a producir colmenas, núcleos, para repoblar. Aquí por el momento hay como 100 colmenas. Desde 2012 creo que hemos producido más de 400 colmenas que son repartidas en las comunidades maya de Tulum, desde este año también en Felipe Carrillo y en José María Morelos.
Esta abeja es presente en la memoria colectiva de una manera muy fuerte, pero perdieron las colmenas y perdieron los saberes. Entonces era muy importante de poder repoblar con núcleos en las comunidades y también de capacitar a la gente para que retomen esta actividad milenaria que es la crianza de las abejas meliponas. Me llamo Adalberto Cocum. Soy el presidente de la cooperativa de Melipona. Bueno, cuando empezamos con ese proyecto, vino don Esteban acá y nos dijo que pues, si nosotros queremos trabajar así con la Melipona, entonces don Esteban cuando vino y nos dijo que vamos a hacer unas cajitas para ver si funciona mejor que los sobones. Porque así de los troncos así pues casi no avanzas con eso, porque a veces cuando hay tiempo de sequía así no lo puede alimentar. En cambio de así rápido lo abres la tapa así, lo puedes poner un plástico así y lo pones su alimento, las abejitas. Y entonces así crece rápido la población, no se baja. Este animalito realmente se siente muy bonito trabajarlo. Hay muchas cosas que lo hace sorprendente. ¿Por qué? Porque a pesar de que es un bichito muy chico, pero es muy bonito porque lo muy fácil que es trabajar con ellos a lo natural. No tiene que poner ningún equipo, lo único que tiene que tener uno es cuidarse de no traer nada que lo contamine. ¿Por qué? Porque pues ellos también son defectuosos en esa situación. Entonces, por lo mismo, al momento de que tú vengas, sientes una sensación muy bonita de estar, platicar un rato con ellos, decirle cómo están. Yo siento de que ellos también sienten esa vibra de que pues estás con ellos, sientes la noción de que los quieres. La gente que no conoce la melipona, yo las invito a que se acerquen a un apiario para que pregunten, indaguen. Las invito en la tarde. Se sientan 20 minutos a observarlas, a ver qué traen en su patita. Pues la abeja melipona, pues yo como quisiera meterle ahora sí que en la cabeza de cada ser humano, de que se den cuenta, porque no es nada más esta especie tan importante que tenemos acá, son varias especies que tenemos mucho trabajo que hacer para poder salvarlos. Como quisiera yo que la gente se compenetre y a ver lo importante que es estas abejas. Pues el mensaje que queremos decir a la gente, si ellos quieren también aprender cómo trabajarlo, está abierta la puerta para que venga a aprender. Hasta nosotros lo podemos también dar 2 cajitas, 3 cajitas para que lo empiezan también, porque esas abejitas, esa miel de las abejas es muy medicinal. Yo quiero externarle a todo el público en general, a nivel nacional, a nivel internacional, de que nos visiten, de que nosotros estamos con las puertas abiertas, estamos en la disponibilidad de darle todo el mensaje y invitarlos que nos visiten en San Juan y que se sientan llegar en su casa, porque pues realmente a nosotros lo dedicamos y si lo dedicamos a nosotros acá, también lo dedicamos al mundo en general. Las abejas nos aportan mucho,
son un modelo para nosotros. Ellos viven de una manera colectiva, no pelean entre ellos y creemos realmente que tenemos mucho que aprender de ellas. Ellas producen oro, producen la miel sin destruir nada y al contrario contribuyendo a la vida con la polinización. Realmente es un mensaje muy bonito que sí podemos vivir y convivir y desarrollarse de una manera armoniosa. Entonces creo que realmente las abejas son un símbolo, y una realidad que sí podemos vivir de una manera más sana y sin destruir el medio ambiente. Realmente yo creo que hay una filosofía de las abejas que nos invita, y los mayas y la tradición maya nos invita a seguir la gran filosofía de las abejas.